Año de 1929. Artículo 13. Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de 21 años que sepa leer y escribir. En marzo de ese año se redactaba una nueva constitución ecuatoriana. En ella por primera vez las mujeres podían ser consideradas ciudadanas en nuestro país, lo que les permitía sufragar, ejercer derechos y obligaciones que antes eran exclusividad de los hombres. Desde la fundación del Ecuador tuvieron que pasar 13 constituciones y un siglo para este justo reconocimiento. Sin embargo, un estudio de la historiadora ecuatoriana Alexandra Sevilla, financiado por el área de investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar, revela que en un periodo de pocos años las mujeres fueron consideradas ciudadanas en nuestro territorio. El ser ciudadana implica el ser reconocida como parte del cuerpo social. ¿Qué época fue? ¿Cuál era el motivo? Y lo más importante, ¿las mujeres de alguna manera se beneficiaban con este reconocimiento? 1822. Europa declara el regreso de la monarquía española tras un corto régimen liberal. En Francia se vivía un régimen monárquico distinto con Luis XVIII, ya que el rey reconocía algunos de los logros originales de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. En América, Brasil se independiza del Imperio Portugués y funda el Imperio del Brasil. Y en Quito, las fuerzas libertarias al mando del general Sucre ganan la batalla de Pichincha el 24 de mayo. Es cuando se declara la independencia de España y pasamos a ser parte de la República de Colombia, que décadas después los historiadores la llamarán la Gran Colombia. Tras el triunfo y los festejos, la patriota quiteña Rosa Montúfar escribe una carta al general Sucre, en la cual se autonombra como ciudadana de la flamante República de Colombia. En donde ella hace un recuento de lo que su familia había hecho en favor de la independencia, pero en realidad lo que está reclamando es que no se le cobre cierto impuesto sobre algunas propiedades que tenía. Ese era el objetivo de la carta y ella se presenta, la carta comienza literalmente así: yo Rosa Montúfar, ciudadana de Colombia. Vecina de esta capital, previa autorización de mi marido. Sevilla encontró otros juicios y pedidos oficiales del periodo conocido como la Gran Colombia y descubrió que varias mujeres que resguardaron el patrimonio y el capital de sus familias, que además gozaban de una posición social y económica altas que les permitía ejercer cierta influencia, se nombraban ciudadanas en estos documentos de tipo legal. Era entonces un tipo de reconocimiento oficial. Cuando uno ve la otra documentación, ya se da cuenta de que hay algo que está pasando. ¿Por qué? No solamente mujeres como Rosa Montúfar se están asignando a sí mismas la condición de ciudadanas, sino que la documentación judicial habla de estas mujeres como ciudadanas y les reconoce esta condición, aun cuando la constitución vigente en esa época, que era la Constitución de Cúcuta, no lo hacía. Entonces uno sí se pregunta, ¿por qué? Desmontar el pensamiento del antiguo régimen y soñar en qué modelo de nación sería el más justo se discutía entre mujeres y hombres en ese periodo de grandes cambios intelectuales. Quienes vivieron la época van a definir este periodo como tiempos revueltos. A nivel de pensamiento se estaban produciendo tales cambios. Se está discutiendo, se está debatiendo cómo construir estos nuevos países, qué sistema político van a tener, todos van a tener derechos, ¿quiénes van a tener derechos? Todos estos temas eran temas en discusión y son los temas que van a ir formando y conformando el país. En este contexto de nuevas ideas, la posguerra de independencia y el nuevo gobierno de la llamada Gran Colombia, presidido entonces por Simón Bolívar, sucedió que las mujeres ejercían roles exclusivos de los varones, como las de ser jefes de familia. El hecho de que las mujeres sean denominadas como ciudadanas tiene que ver con su capacidad económica. Y tiene que ver con el hecho de que luego de la guerra muchos hombres murieron y que ellas quedaron como jefas de familia. Si nosotros vemos los censos que se mandan a hacer alrededor de 1826, la proporción de mujeres es altísima en relación a la proporción de hombres.
Estimaciones de la época dan cuenta que la mortandad de los varones por las guerras de independencia bordeó el 30%. En el virreinato de Nueva Granada, de alrededor de 1 millón de hombres, más de 300.000 fallecieron en el conflicto. Por ejemplo, en este documento levantado en el censo de 1826, se indica que en la parroquia de San Blas en Quito, de una población de 1.010 habitantes, 618 fueron mujeres. Es decir, más del 60% era población femenina. Basada en los documentos oficiales de la época, la investigadora explica que las mujeres que se declaraban ciudadanas tenían más opción de que sus pedidos a la autoridad se cumplan. Definitivamente, la documentación evidencia que hubo un resultado positivo cuando ellas se presentan a sí mismas como ciudadanas. Hay un caso puntual muy concreto de una señora Villavicencio. Escribe 2 petitorios. El primer petitorio al estilo del antiguo régimen. Es que soy una mujer pobre, viuda, sola, cargada de hijos, etcétera, 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 etcétera. Y hacían todo un recuento de sus males y de las cosas que les habían pasado. Entonces decían, le pido a usted justicia en este caso, Pues esta mujer, esta señora Villavicencio, escribe 2 petitorios. El primero, en este tono, ¿sí? Sin resultado. El segundo comienza, yo, fulana de tal, ciudadana, pido, solicito que, etcétera, 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 etcétera. Ese petitorio tiene resultado. A pesar de que fue una sociedad fuertemente patriarcal en la cual las leyes no incluían, peor exigían derechos para las mujeres, en ese lapso se permitió que algunas de ellas con cierta posición social y económica altas gocen de una libertad limitada. Y en el momento en el que tienen la posibilidad de moverse en los márgenes de esa sociedad, tienen la posibilidad de, en la práctica, no en la ley, en la práctica, tener una mejor condición y ciertas libertades. Esa libertad poco a poco se va perdiendo en los primeros años de la República. Y lo que vamos a tener son mujeres más cerradas, más metidas dentro de la casa bajo la autoridad patriarcal. ¿Qué pasó avanzado el siglo XIX con el rol femenino? ¿Cómo se construyó la imagen de la mujer en los albores de la República? Y en estas tierras de Quito les leo un fragmento de Las Perlas del Corazón. Lo conoceremos en el próximo documental basado en una investigación académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Beatas que no sirven para nada más que rezar. Entonces, claro, es una visión desde el capitalismo anglosajón de la época, que si es que no tienes una función social, no vales absolutamente nada porque no produces.